Buen día. Buen día. Me alegra que todos están. Me alegra ver a María, la familia Urbina con nosotros. Nos honra con su presencia. Nos alegramos que puedan, obviamente, estar con nosotros. Tenemos a Erika allá, con 4, 5, 6, 7 hijos, tal vez. Venimos hablando todos estos días acerca de la oración, todos estos domingos. Hoy vamos a terminar con esto. Y el hermano Mario introdujo el domingo pasado los temas que van a seguir. A todo esto recuerdo, espero que ya estén invitando gente para la campaña, ¿no? Porque la campaña está ahí nomás, el hermano Paco está listo. En cualquier momento ya lo vamos a tener con nosotros y obviamente necesitamos hacer nuestro mejor esfuerzo. Decíamos que necesitamos acercarnos a Dios en oración, pero hacerlo con confianza, ¿no? Sabiendo que Dios verdaderamente está al lado nuestro, que Dios nos escucha constantemente. Pero decíamos también que muchas veces, no se espere, cuando yo le diga, decíamos que muchas veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para utilizar esta bendición que es la oración. Pero habíamos leído en las Escrituras que el Señor Jesucristo estuvo también muy ocupado, o aún mejor dicho, mucho más ocupado que nosotros todos los días. Y el Señor Jesucristo había encontrado el tiempo para recargarse de la fortaleza espiritual que necesitaba, no solo para enseñar constantemente, no solo para hacer sanidades, pero también para poder tener fuerzas físicas y saber cómo poder vivir en este mundo en el cual nosotros vivimos, pero que no nos pertenece. Habíamos también hecho mención que muchas veces cuando oramos pero no oramos específicamente. Y por eso Dios no sabe realmente qué es lo que queremos. Oramos pero tan generalmente acerca de las cosas que deseamos y no vamos a algo específico. Entonces, necesitamos hacer una vida de oración específica, y específico siempre nos va a llevar a tener que zarandear, a tener que filtrar todas las prioridades o todos los deseos que hay en nuestra vida, ¿no? Ir al punto. Decíamos también que para que la oración pueda resultar, pueda ser efectiva, como Santiago hace mención, que la fe del justo, ¿no? Es una oración efectiva. Entonces decíamos que necesitamos cuidar mucho el tipo de vida que nosotros estamos llevando, porque si no estamos viviendo conforme a las enseñanzas, es en vano orar. Es en vano orar. Si no estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en vivir como el Señor, es en vano orar, porque Dios escucha al justo, ¿no? Y obviamente este justo peca, como sabemos, pero su corazón no está volcado hacia el pecado, está constantemente armado con la armadura del Señor para tratar de hacer siempre lo que le agrada a Dios, sea ser amable, sea ser bondadoso, sea perdonar, etc. Entonces, decíamos que el enojo es uno de los problemas más grandes que el ser humano tiene. Porque el enojo está añadido o atado a la ira, está atado a la malicia, está atado al rencor, a la amargura, etc. Y todo eso es un gran impedimento en nuestra vida de oración. Si deseamos pedir, si deseamos llamar, si deseamos buscar, y como decíamos, la oración tiene dos partes,
una la tiene Dios y es responsable en dar, nosotros tenemos la responsabilidad de ir a Él. Y la única manera en que lo podemos hacer es correctamente. Ahora sí, hermano. Ok, a ver si lo pueden llegar a leer. Lo encontré, me pareció muy fascinante. Si le prestan atención un poquito más, si se enfocan, lo van a poder leer todo. ¿Okay? Según las investigaciones, no importa cuál es el orden de las letras de una palabra, mientras que la primera y la última estén en el mismo lugar correcto. Esto se debe a que la mente humana no lee cada letra por sí misma, sino que la palabra como un todo. Yo no sabía eso. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Mi hermana, varios versos. Todos estos versos hablan de que debemos estar como. El hermano Mario siempre habla de esto. Debemos estar gozosos. Porque Dios realmente desea que la vida del cristiano, la vida de su hijo y la vida de su hija adoptada sean gozosas. La oración obviamente nos ayuda a poder tener una vida gozosa. Entonces, si quieren anotarlo, obviamente no están escritos completamente, pero Nehemías dice que el gozo de Jehová es que no escuché, hermano. ¿No escuché tampoco? Nuestra fuerza. Gozo, fuerza. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, dice el Señor, es como grande. Cuando vivimos como Cristo quiere, debemos sentirnos gozosos, porque hay algo que nos espera. El reino de Dios, dice, no es de comida ni de bebida, sino es de justicia, hacer lo que es correcto, de paz. ¿Cuál es la tercera? Gozo en el Espíritu Santo. Recuerden que el Señor nos ha dado su Espíritu el día que nos bautizamos. Regocijados en el Señor cuando los santos ganan, nada más que los domingos no. ¿Okay? Siempre regocijados. Estar siempre gozosos. Y debemos tener por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, produce crecimiento. Y todos nosotros, de una u otra manera, todos los días, somos, o nuestra fe, mejor dicho, es probada. Y fe es algo que está sumamente conectado a la oración diaria que debemos tener. Entonces, hoy, hermanos, lo que quiero hablar es, necesitamos aprender a incorporar las Escrituras en nuestra vida de oración. No solo debemos hacer el tiempo cuando estamos ocupados, no solo debemos ir al punto, específicos, no solo necesitamos hacer nuestro mejor esfuerzo en vivir como Dios quiere, pero necesitamos aprender a poner las Escrituras en nuestra vida de oración. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo y obviamente cada uno de nosotros tenemos nuestra propia característica, nuestra propia personalidad. Lo importante es leer las Escrituras, porque las Escrituras nos declaran, nos hacen saber dónde está la fuente que necesitamos tener, ¿no? Encontramos el gozo ¿dónde? En Jehová, porque Él es nuestra fuerza. Nos encontramos teniendo un mal momento, debemos gozarnos, porque eso es tiempo de
crecimiento. Pero la realidad es, no es fácil ir a través de eso. Entonces, poniendo todos estos versos juntos, ahora sí, Sabina, por favor. Un ejemplo de cómo a veces podemos mezclar las escrituras con nuestra vida de oración. Señor, tu reino es de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tú nos mandas a estar siempre gozosos. Gracias por el gozo inefable de la salvación. Permíteme que yo me goce y me regocije en el Señor siempre. Enséñame a tener por sumo gozo cuando me hallen diversas pruebas. Creo que la prueba a mi fe produce paciencia. Ayúdame a gozarme y alegrarme cuando sea perseguido por tu causa, ya que hay un galardón grande en los cielos. Ayúdame a permanecer en ese gozo, que es mi fortaleza. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. Es simplemente un ejemplo, pero lo que quiero poner atención con esto es esto. Si uno lo lee detenidamente, es una oración puramente afirmativa y positiva. Estamos afirmando algo de nuestra fe. Dios nos dice que debemos estar gozosos siempre. Y Señor, sé que nos mandas a estar gozosos siempre. Ayúdame a encontrar en tu palabra los deseos, etc. Cada uno obviamente lo va a aplicar de distinta manera la oración. Y esto es algo para nuestra práctica diaria, cuando estamos solos con el Señor. Sea que estamos manejando, sea que estamos en la ducha, sea que están poniendo la ropa a secar o llevando a los niños a la escuela, etc. O cuando realmente tomamos mucho más tiempo. Pero necesitamos pensar en qué cosas Dios nos ha prometido. Necesitamos pensar dónde realmente la fuente está de mi fortaleza, de mi gozo. ¿No? Como hemos hablado en el pasado con nuestro hermano Mario Lobo, muchas veces nos olvidamos que nuestra vida no es acá, es allá. Y la oración debe ser siempre con la idea de poder crecer espiritualmente acá, pero la meta, obviamente, en los cielos. Porque ninguno de nosotros tenemos herencia en esta vida. Tenemos herencia en los cielos. Y las Escrituras nos ayudan para recordar lo que Dios nos ha prometido. Y volcarlo o aprender a incorporarlo, mejor dicho, en nuestra vida de oración, nos va a ayudar a poder vivir espiritualmente aún mucho más. Lean los Salmos y van a encontrar mucho de David recordando lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha prometido. Entonces, hay muchas maneras, tal vez podríamos decir, que uno lo va a ir incorporando. Realmente, cada uno de nosotros, Sabrina, cada uno de nosotros tiene una manera particular, pero es importante, obviamente, leer las Escrituras y es importante recordar las Escrituras en nuestros momentos de oración, depende de qué sea la necesidad.
Dios nos promete suplir las necesidades que tenemos. Mateo 6:33, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? ¿Qué Dios hace? Añade todo lo que necesitamos para esta vida. Segunda de Corintios 6 al 11, el Señor es el que nos da absolutamente todo. Le da la semilla al que siembra y le da la prosperación a aquel que ha sembrado. El Señor es quien suple, el Señor es quien multiplica, el Señor es quien hace que haya abundancia. Filipenses, y mi Dios pues que suplirá todo lo que os quede. ¿Cuál es la última palabra? Falta. Y muchas veces nos encontramos con que nos falta, no solo a veces, tal vez en material, pero muchas veces en fuerzas, ¿no? Luchando todos los días con la gente mundana, gente perversa, gente impía, gente que no está interesada en Dios. Nos quita la energía y estamos tan cansados, que no queremos saber nada, pero Dios dice que va a suplir nuestras necesidades. Dios nos ha prometido que ha de suplir nuestras necesidades, no solo físicas, pero obviamente aún mucho más espiritual. Tercera de Juan habla de que Juan menciona a este hermano que él pueda prosperar en todas las cosas, dice, de la misma manera que tu alma también prospere. Entonces, Dios solo no quiere que obviamente podamos estar bien físicamente, podamos prosperar en esta vida, pero también más que todo Dios desea que nuestra alma prospere. ¿Y cómo la alma puede prosperar? La única manera es creciendo espiritualmente. Es lo más valioso que tienes y es lo más valioso que yo tengo, el alma. Y debemos cuidar, porque Dios nos ha entregado eso. Y nosotros tenemos la oportunidad de cuidar aquello que va a permanecer para siempre, nuestra alma. Y Dios desea que mi alma, tu alma, pueda prosperar siempre, pueda crecer. Porque toda alma que no prospera, toda alma que no crece, se enferma. Y toda alma que no es sana, o sea, toda alma que no está sin pecado, obviamente no va a poder estar con Dios. Entonces, ¿cómo podemos incorporarlo de Sardina, por favor? Nuevamente, simplemente un ejemplo de cómo a veces las escrituras lo podemos incorporar en nuestra vida de oración. Yo les he puesto varios versos, a veces depende de la necesidad, lo único que hacemos es recordamos uno o dos. Cuanto más leemos vamos a poder recordar más. Y no es importante poder recordar a perfección la palabra de Dios, pero sí poder recordar el mensaje o lo que Dios nos ha prometido. Gracias, Señor, gracias porque tú me redimiste de toda mi maldición en la cruz del Calvario. Sé que debo de estar como contento, gozoso, alegre, en cualquier situación, en escasez como en abundancia. Creo también lo que dice tu palabra, de que tú suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ayúdame a hacerte. Hermanos, ¿qué dice? Ayúdame a hacer mi parte. Recuerden, la oración es ida y vuelta.
No le podemos pedir a Dios si no hacemos nuestra parte espiritual. En todos los aspectos. No importa cuál sea el área de que estamos hablando. Necesito hacer mi parte de la mejor manera. Enséñame a sembrar para tener la certeza de que he de cegar a su tiempo. Instruye a mi corazón lo que significa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Creo que es tu voluntad que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera mi alma. No estoy hablando de hacernos ricos, sino de poder cubrir todas las necesidades elementales. El Señor desea cubrir todas mis necesidades, donde depende que a veces voy a tener, no voy a estar sin problemas, y tal vez a veces sí esté sin problemas. ¿No? Como Pablo dice, en escasez lo enriquece. Si hablamos de oración, hermanos, la oración no es algo en lo cual nos podemos quedar satisfechos en lo que estamos. Oración siempre requiere esfuerzo de nuestra parte. No es simplemente orar cuando desayunamos, o almorzamos o cenamos, o simplemente cuando me voy a dormir. Necesitamos aprender a depender de Dios. Y esa dependencia la debemos romper en pedacitos durante todo el día. Donde podamos depender de las necesidades que hay en el momento. Recordar la palabra del Señor. Y si decimos que oración es simplemente hablar con Dios, tener una conversación con Él, Dios desea que podamos recordar qué Él nos ha dicho. Y que en lo que recordamos, nosotros también nos esforzamos a buscarle a Él para que Él nos dé la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza, etc. para poder lograr. Todo está centrado en Él, no en nosotros. Todas mis actitudes, todos mis pensamientos, todo mi actuar está centrado en Cristo. Por eso la vida de oración es muy simple, pero al mismo tiempo demanda mucho. Porque si estamos ocupados, necesitamos encontrar el tiempo. Necesitamos aprender qué es realmente lo que queremos. Necesitamos hacer nuestra mejor esfuerzo de vivir de una manera justa, de vivir correctamente. El viernes de película habíamos leído algo con los niños ahí que decía que el Señor Jesucristo crecía en sabiduría, no siendo niño. Y alguien dijo, bueno, ¿qué es sabiduría? Y sabiduría es saber qué es correcto y hacer. Bien simple. La oración nos ayuda a eso. Necesitamos incorporar la palabra del Señor en nuestra vida de oración. Obviamente, si yo no leo la Biblia, piensen en esto. ¿Quién tiene computadora en casa?
van a la internet para buscar cosas. Sí, sin miedo, sí. Ok. No, es interesante que uno aprende que apretando o yendo a un lugar, se abren un montón de fuentes de información. Ahora, es interesante que cuando uno no tiene la computadora, uno carece de fuentes de información. Cuanto menos leemos la Biblia, es escuchar acerca de lo que hay en la computadora, pero nunca tener acceso. Cuanto más la leemos, es como abrir cada vez más fuentes de lo que es capaz de hacer Dios. Porque Dios desea comunicarse con nosotros. Siempre ha querido comunicarse. Desde Adán y Eva hasta el final, que obviamente ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Entonces, Dios desea hablar conmigo. Y Dios desea que yo lo escuche. Y Dios desea que yo sepa que Él me quiere escuchar. Por eso, el último, Dios siempre nos extiende que la mano. Debemos acercarnos en oración a Dios de una manera confiada, para hallar siempre gracia a lo oportuno socorro. Su trono de gracia siempre está abierto para con nosotros. Pero debemos, hermanos, llegar a poder aceptar la idea de que Dios escucha a los justos, no a mí. Y nosotros cristianos hemos decidido voluntariamente vivir una vida de justicia, una vida correcta, una vida de conexión con el único y poderoso Dios que hay en todo lo que conocemos y desconocemos. Volquémonos a las Escrituras, tomemos tiempo de oración, leamos y escuchemos lo que Dios nos dice en las Escrituras, para que en el momento necesario podamos acordarnos y podamos poner en práctica nuestra fe de que no solo Dios existe, pero de que Él también nos da el premio de lo que Él dice que puede llegar a ser. Orar es importante. Dios hoy nos extiende la mano de nuevo, hermanos. Obviamente es una mano espiritual, pero Dios constantemente está estrechando su mano. Queda de nuestra parte qué es lo que nosotros vamos a querer hacer. Necesitamos tomar responsabilidad en nuestra propia vida espiritual. Necesitamos hacer una decisión de tomar la mano de Dios y caminar conforme a lo que el Señor nos manda. Porque estar con el Señor no solo da vida eterna, pero estar con el Señor produce gozo. Gozo en este mundo duro, pero aún mucho más en un mundo donde no va a haber lágrimas, no va a haber sufrimiento, no va a haber nada que produzca dolor.
El Señor hoy nos invita, vamos a cantar el canto. Recuerda que siempre podemos orar si alguien necesita fortaleza o si hay algo que es un impedimento en sus vidas. Hoy es un buen momento para tomar la mano del Señor. El Señor nos recuerda que podemos arrepentirnos de nuestros pecados. El Señor nos recuerda que podemos venir a las aguas del bautismo y que Él nos va a perdonar todos nuestros pecados para darnos su Espíritu, su presencia en nuestras vidas y para que podamos caminar hacia la corona de vida que nos espera. Si gustan pararse, vamos por el canto. Alguien está justamente a la puerta.